a hablar de esta mujer que llegó hoy con su esposo. Siempre pienso en ella y doy gracias a Dios por ella. Me refiero a la hermana Narcisa Vitela. Lo que ustedes ven hoy día aquí, esta congregación, existe. Primero, porque Dios la estableció. Segundo, porque el instrumento que Dios escogió para comenzar esta obra fue esta mujer. Ella estaba viviendo aquí en Mississauga, ahora vive en Hamilton. Quería ir a una iglesia, asistir a una iglesia, tenía hambre, tenía sed de querer escuchar la palabra de Dios. Le pidió a su esposo y él la llevó a una iglesia en inglés. La pobre señora, no entendiendo nada de inglés, estuvo en el servicio, escuchó los cantos, escuchó lo que dijo el pastor, pero no entendió nada. Siguió buscando, tratando de encontrar un lugar donde se hablara español. Y agarró por esas cosas de Dios, encontró mi nombre y mi teléfono y me llamó un día. Y me dice, pastor, yo estoy interesado en ir a una iglesia. Estoy buscando una iglesia y no encuentro aquí en Mississauga. Y yo le dije, bueno, tenemos una aquí en Toronto, es una de las mejores iglesias, así que véngase acá. Pero me dijo, pero es muy lejos. Ok, vamos a ver cómo trabajamos el asunto. La cuestión es que Dios me guió a buscar a alguien que sirviera de taxi para traer a la hermana a la iglesia y pensé en la hermana Feni. Ella que es tan buena para hacer ese trabajo, no tuvo excusa, no dio peros, no puso peros, así que se puso en contacto con la hermana y llegaron a la iglesia. No me olvidaré de ver el rostro de ella cuando se terminó el servicio. Ella lloraba. Y le pregunté por qué lloraba. Dice, porque es primera vez que escucho un mensaje en español que he podido entender. El Señor la agarró. Siguió viniendo. Yo le ofrecí ir a su casa para tener estudios bíblicos para la familia. Me dijo que tiene un esposo y tenía varios hijos. Ya los mayores no estaban viviendo con ella, pero el menor todavía vivía con ellos. No conociendo estos dos individuos, yo le dije, no hay problema, vamos a trabajar con ellos. Después fue que supe con quién estaba tratando. Para hacer la historia corta, empecé el estudio en la casa de ellos. Descubrí que el esposo era un hombre bien duro. Y ella me lo recordaba. Y yo le digo, no se preocupe, hermana, ese hombre va a caer también. Cayó el hombre. Luego el hijo, Alan Vitela. Ese era arisco, era como el pescado, se resbalaba. Trataba de agarrarlo y se me escapaba. Pero nosotros podemos usar la cabeza y saber cómo agarrar a la gente. Empecé los estudios y venía la familia, venían algunos amigos, hasta que un día agarré a Alan. Me dice la hermana, yo le digo a la hermana, dígale a Alan que voy esta noche cuando voy al estudio, quiero verlo, quiero hablar con él. Sé que la hermana le habló al hijo. Cuando él llegaba a la casa del trabajo,
y sabía que estaba en la mesa, estaba en la sala, en el estudio. Él llegaba, entraba y enseguida, como un balín, subía al piso y no se veía más a Alan. Pero esa noche él decidió bajar. Y yo le dije a la hermana, vamos a hacer este trabajito. Es un buen trabajo. Vamos a tomar café después del estudio. Y entonces nos vamos al comedor. No lo vamos a hacer aquí en la sala, nos vamos al comedor. El comedor de ellos no era muy amplio, era suficiente para una mesa y las sillas. Habían 4 sillas. Y entonces le dije a la hermana, cuando baje Alan, me lo pone allí, contra la pared. Al hermano me lo sienta aquí. Usted se sienta aquí, bloqueando el paso, y yo me quedo al otro lado. Funciona, ¿sabe? Funciona el asunto. El pobre joven bajó, no sabiendo lo que le esperaba, y la hermana le dice, siéntate, el pastor quiere que te sientes aquí, y él pasó y se sentó. El hermano llegó y se sentó aquí, bloqueó este lado, ella se sentó a este lado, bloqueó el otro lado, y yo me puse frente a este hombre. Le hablé por 1 hora, me di mi reloj, y yo le dije, voy a darle una dosis de 1 hora de evangelio. Así que por 1 hora le hablé al Alan. Muy respetuoso, me escuchó. Y se interesó en los estudios. Busqué un amigo, un joven de la iglesia, que viniera para que hablara con Alan y que lo invitara. Y el joven llegó un miércoles. Entonces le habló, invitó a Alan. Y le habló de los jóvenes y de la sociedad de jóvenes. Y él solamente le preguntó porque estaba interesado si habían muchachas. Y le dijo el joven, bastantes. Entonces voy. Bueno, para hacer la historia corta, el esposo de la hermana se entregó. Tuve que torcer el brazo, pero se entregó. El Alan se entregó también. Tanto es así que hoy día está en un lugar en British Columbia, sirviendo en una iglesia como pastor. La hermana hizo un buen trabajo. Y del estudio bíblico en la casa se expandió hasta que tuvimos que buscar un lugar para tener los cultos, y eso es lo que tenemos hoy día. Gracias a Dios por ese instrumento, por esa gran mujer. Ella es quieta, es callada, no dice mucho, no hace mucha bulla, pero hizo un buen trabajo con su familia y con otros. Bueno, de eso no es lo que voy a hablar, el mensaje todavía está sin empezar. Así que, pero voy a tratar de ser breve, no quiero cansarlos. Hoy es el día este fin de semana es considerado como el fin de semana de Acción de Gracias. Cuando me pidieron que hablara esta tarde, me pidieron que hablara sobre misiones. Pero después quedé pensando, pero ese es el día de Acción de Gracias. Generalmente ese domingo se habla acerca de Acción de Gracias. Y estuve debatiendo la idea si debía de hablar sobre Acción de Gracias o de hablar sobre misiones. Al fin decidí seguir con la petición de hablar sobre misiones. Y escogí este pasaje de Jonás. Así que voy a hablar de él. Y el título, como ustedes lo han visto ahí, el título que le puse es Un misionero humano. ¿Sabe? Porque Jonás tenía muchas de las cosas que nosotros tenemos. Y pienso que como humano que fue, hizo un trabajo, le dio dolor de cabeza a Dios, pero aprendió algo. Y nosotros podemos aprender de él.
seguro que podemos aprender. Yo he aprendido de este hombre. Así que voy a hablar acerca de Jonás como un misionero humano. En estas últimas semanas, el personaje que cautivó la audiencia mundialmente fue el pontífice de Roma, el Papa Francisco. En su viaje a la isla de Cuba y luego a los Estados Unidos, y debido a su carisma, él se convirtió en la celebridad, en la estrella del momento. He leído con interés varios de los artículos de comentarios, de análisis, con respecto a la persona de este señor y también de su mensaje. Entre las cosas que leí es que es considerado como uno de los papas que ha roto los esquemas del papado. Ha hecho algunas cosas que otros papas no han hecho. Me llamó la atención los títulos que le dieron. Lo llamaron el misionero de paz, el papa del pueblo, el papa humilde. Consideraron y hablaron bastante acerca de la humildad de este hombre. Y me llamó la atención porque quise saber por qué lo consideraban un hombre humilde. Y esto es lo que leí. Algunos de los que lo catalogan de esa manera. Su humildad se reflejó en el hecho de que el vehículo en el que circuló por Washington, New York y Filadelfia fue un humilde Fiat. No fue un Mercedes-Benz ni alguno de esos vehículos de categoría. Ahora, ese Fiat del cual hablaron no era cualquier Fiat. Moderno, blindado, sus vidrios resisten las balas y cualquier otro proyectil que puedan lanzarse contra ellos. Así que si estamos hablando de un carro humilde, de humildad, el carro no tiene nada. Ahora, en su charla con los grandotes, con quienes tuvo que hablar, como dije, estuvo primeramente en Cuba y fue a ver nada más y nada menos que al comandante, el señor Fidel. El Papa, según lo que leí, fue bien cuidadoso en lo que habló con este señor. Con lo que dijo a él, no quiso lastimar los callos de este señor. No dijo algo que incomodara al señor Castro, a ninguno de los dos. Cuando estuvo en Cuba, lo criticaron por el sentido que se esperaba que él pudiera ir y ver alguno de los, o verse con algunos de la disidencia, algunos que estaban en contra y que están encarcelados. Esperaban que él pudiera hacer ese gesto. No lo hizo. Él no quiso incomodar a los hermanos Castro. Según algunos de los comentaristas, concluyeron de que el Papa había ido y había tenido el encuentro con el señor Castro simplemente para lavarle la cara a don Fidel, para hacerlo que se viera ante el mundo como un gran tipo. Y eso es como algunos lo han considerado.
Cuando leí todo este comentario y miré en las noticias y vi en las fotos, vino a la mente mía cuán distinto, cuán diferente es el concepto en cuanto a misiones tiene el mundo hoy día. Cuando miro las Escrituras y leo acerca del gran misionero llamado Pablo, él no estuvo viajando, aun cuando no habían vehículos de ese tipo en ese entonces, pero habían buenos modos de transporte en aquel entonces. Sin embargo, Pablo las vio negras, se las vio negras viajando. Si usted lee una de sus epístolas, descubre lo que él le tocó pasar. No fue nada bueno, ni nada agradable, ni nada que se podía envidiar. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en sus viajes, yendo de un lugar a otro, compartiendo, hablando del reino de Dios, haciendo el trabajo que hace un misionero, de hablar de las cosas de Dios, del reino de Dios. Habían buenos caballos, buenos carruajes, pero no dice la Escritura que cuando entró a Jerusalén, entró montado sobre un pollino. Bien, hablando de misioneros, quiero que miren conmigo un poquito a Jonás. Y hay tres cosas que quiero que miren, que recuerden a lo menos. Una es la escapada de este hombre. Segundo, la verdadera razón por qué este hombre huyó a Nínive. Y la tercera es la lección que él aprendió y que tal vez nosotros podemos aprender de él. ¿Qué dice la Escritura? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es el llamado de Dios que hizo a este hombre. Ahora, cuando Dios llamó a Jonás, él estaba trabajando, él estaba sirviendo como profeta. En Segunda de Reyes nos habla que él estaba sirviendo como profeta. Así que él está trabajando y Dios pone los ojos sobre este hombre y lo llama y le dice: yo quiero que ahora tú vayas a Nínive. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento cómo Dios escogió a Felipe? ¿Recuerdan? Felipe estaba haciendo un trabajo en Antioquía tremendo. Había un avivamiento, un despertar. La gente se estaba convirtiendo en cantidad. Y Dios le pone el ojo a Felipe y le dice: yo quiero que ahora tú vayas a un camino y te encuentres con un hombre que va de regreso a su país y le hables. Esos son los métodos de Dios. Así que en cuanto a Jonás, eso es lo que hizo Dios. Dios ve a este hombre que está trabajando, haciendo un buen trabajo, dice: ahora quiero que vayas a Nínive. Bueno, las cosas no cayeron tan bien para Jonás. Y aquí es donde vemos lo que sucede con este hombre, que en sí muestra un poquito el carácter de este hombre, su escapada. El registro nos dice dos cosas: que huyó de la presencia de Dios, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. La segunda cosa que nos dice más adelante es que cuando el barco, el bote donde estaban ellos, estaba siendo azotado por una tormenta tremenda que se levantó, Jonás dormía. Bien, esas dos cosas miramos. El huir de la presencia de Dios.
Ahora, nosotros que somos adultos y que hemos escuchado algo acerca de la palabra de Dios y que entendemos que según la palabra no podemos escapar de la presencia de Dios porque Dios está en todas partes. Si usted va allá afuera y le pregunta a alguna persona que no conoce las Escrituras, que no ha estudiado las Escrituras en la forma como nosotros lo hemos hecho, y le pregunta si cree que Dios está en todas partes, y la mayoría de las personas le dicen que sí, que Dios está en todas partes. Para usted y para mí, esa es una gran verdad, que Dios está en todas partes. Ahora pensamos en Jonás, todo un profeta que conocía las cosas de Dios, que entendía más que lo que nosotros podemos entender. Que se le ocurra, que venga a su idea, a su mente la idea de que puede huir de Dios. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Decidió huir. Y es interesante porque dice que bajó a Jope y allí encontró un barco que iba para Tarsis. Perdón. Hay una nave que partía para Tarsis. Ahora, cuando miramos dónde estaba ubicado Jonás y dónde estaba ubicada esa ciudad, es una distancia enorme, enorme. Y dice que pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es posible que una persona pueda pensar que puede escapar de la presencia de Dios. Los humanos somos así. A veces pensamos de esa manera. Ahora, Dios ve lo que este hombre está haciendo. Que en vez de ir hacia Nínive, va en dirección contraria. Dios lo deja que se embarque. Ahora es interesante que cuando Dios llama a Jonás, Jonás no entra en un argumento con Dios, como lo hizo Moisés. Moisés discutió con Dios el asunto. Y otros discutieron con Dios. Jonás no discute. Tampoco le dijo lo que pensaba hacer. Simplemente lo pensó y se fue. ¿Puede una persona con 4 dedos de frente razonar de esa manera? Lo hizo. Se fue huyendo de Dios. Así pensó él. Así pensó él. ¿Sabe que cuando leí todo el libro, cuando uno lee el libro, yo casi puedo ver un sentido de humor de parte de Dios? Porque las cosas que le hace a Jonás es para uno reírse, como lo vamos a ver en el capítulo 4. Dios deja que este hombre se vaya. Pero no podemos escapar de las manos de Dios. Ahora, Dios mueve el mar, envía una tormenta y como lo describe el libro, el barco empezó a moverse. Los marineros, que eran personas expertas, que no le tenían miedo al agua, la tempestad era de tal manera que asustó a estos hombres.
Empezaron a correr, a buscar cómo podían salvarse. Pensaron que tal vez podían llevar la nave hacia tierra, pero la tempestad no los dejaba. Empezaron entonces a sacar todo el cargamento que había en el barco para que no tuviera tanto peso y de esa manera tal vez flotar mejor. La cantidad de cosas que botaron, eso no ayudó. Mientras ellos están corriendo, los marineros y toda la tripulación están buscando cómo salvarse. Miramos a Jonás. ¿Y dónde estaba Jonás? Dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué siesta tremenda! Mientras todo el mundo está agonizando, corriendo, tratando de salvarse, ahí está el siervo de Dios, sin duda roncando. ¿Es posible que uno llegue a hacerse insensible a las situaciones que nos rodean y a las situaciones en que otros se encuentren? Es posible. Eso es lo que encontramos con Jonás. Estaba durmiendo. Pero como dije, pensamos que podemos escapar, pero Dios sabe cómo atraparnos y lo hace muy bien. Levantó esa tempestad. Perdieron todo el cargamento que había. Pero ahí no terminó el asunto. Los hombres, que eran gente, como nosotros le llamaríamos impíos, que no creían en Dios o creían en dioses, sin embargo acudieron a los recursos que cuando nos vemos en problema acudimos, buscamos a Dios. Y esos hombres eso es lo que hicieron. Clamaron, empezaron a clamar a sus dioses. El capitán de la nave va buscando al personal y descubre a Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Ahora recuerda que estamos tratando con un misionero, un obrero de Dios, en medio de esa situación crítica. El hombre está durmiendo y el capitán lo llama dormilón. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Hay alguna razón por esta situación? Alguien tiene que ser responsable a esto. Vamos a buscarlo. Y lo encontraron. Seguro lo encontraron. Echaron suerte y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Por qué causa estamos viviendo esta situación? Entonces él les confesó: soy hebreo, temo a Jehová, una buena manera de ponerlo, al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y mire cómo Dios trabaja. Y aquí puedo ver que aun cuando nosotros la embarramos, como decimos en mi tierra, cuando a veces hacemos las cosas que no son como debieran ser, todavía Dios la voltea para sacar provecho. Estos hombres paganos, al escuchar el testimonio de este hombre, dice que tuvieron miedo.
tuvieron temor. Y no solamente tuvieron temor, pero escuche, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En medio de toda esa situación, la desobediencia de Jonás lo ha traído a este punto de poder comunicar a estos hombres a quien servía. Y estos hombres llegaron a reconocer al Señor. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron voto. Echaron al hombre, al culpable, al mar. Pensamos nosotros, se deshicieron del hombre. Al fin se escapó. No, Señor. No. Mire lo que dice la Escritura. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, no vamos a entrar en detalles en cuanto a este lugar donde este hombre... Pero usted puede pensar por un momento cómo sería ese lugar, el vientre del pez. ¿Dormiría? ¿Estaría parado? ¿Se acostaría? ¿Dormiría? ¿Le gustaría el olor del estómago del animal? Todos los gases gástricos que el animal genera, ¿sería lo más agradable? Y dice la Escritura que de las cosas que había en el vientre de ese animal, en el estómago, dice que salió con esas cosas encima. Toda la baba y todas las cosas que había ahí, lo que había digerido el animal. No es lo mejor, pero Dios sabe cómo atraparnos. Ahora, ¿por qué este hombre realmente huyó? ¿Qué es lo que le llevó a escaparse, a no seguir las órdenes de Dios? Algunos comentaristas indican que era un nacionalista, un hebreo, y mandarlo a Nínive era una ciudad pagana, y sabe que estaba mirando la ciudad. Nosotros hoy hablamos de ciudades grandes como Mexico City, New York y otras tantas ciudades enormes con millones y millones de habitantes. Ahora, dice la Escritura que esta ciudad era tan larga que para atravesarla se llevaba 3 días de camino. ¿Puede usted imaginarse lo enorme que era la ciudad? Y la cantidad de gente que había. Bueno, eran unos bárbaros. Los de Nínive eran gente bravas. Destrozaban, hacían pedazos a los que se opusieran o que no les caían bien. Pero él se escapó porque le tenía miedo a los ninivitas. No, él sabía que Dios podía protegerlo. ¿Qué es lo que llevó a este hombre a tomar semejante decisión? Podríamos especular, pero ¿para qué hacerlo? Cuando la Escritura nos enseña o nos dice, nos da la clave, ¿por qué este hombre huyó? Ahora, al fin llega a Nínive, ¿verdad? El animal se lo traga y derechito lo llevó
al lugar donde Dios quería que llegara. A veces nosotros somos tercos y al fin llegamos al lugar donde Dios quiere tenernos. Pasamos por las verdes y las maduras, por nuestra desobediencia, pero Dios nos lleva al lugar. Bueno, llegó a la ciudad. Dice capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama allí el mensaje que yo te diré. Y ahora sí, después de haberse lavado un poco, quitarse un poco las escamas, dice que se fue a proclamar como Dios lo había mandado. Ahora este hombre pudo evitar toda esa tragedia si hubiera obedecido al Señor. Bien, el hombre llega, ahora sí va a predicar. Y dice que llegó, se levantó Jonás, se fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, he aquí 40 días Nínive será destruida. Y comienza a dar el mensaje que Dios le había dado. Bien. La reacción del pueblo es tremenda. Cuando la gente escuchó el mensaje de Jonás, empezaron a ponerse en orden. Tanto es así que el rey y sus grandes proclamaron de que todo el mundo tenía que arrepentirse y buscar a Dios. Y las cosas que ellos hacían, nosotros no lo hacemos, por supuesto. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, inclusive los animales, los bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente. Esa fue la reacción del mensaje. Eso es lo que Dios hace. La palabra de Él es poderosa. Nosotros a veces pensamos que está en nosotros, en lo que nosotros podemos hablar o decir. Pero no se preocupe si el mensaje suyo no es tan poderoso como piensa. La palabra de Dios hará su trabajo, tiene efecto. Y la gente comenzó a arrepentirse y a hacer lo que Jonás les mandaba. Ahora, cuando hay ese despertar espiritual, no es para que el siervo de Dios se sentara y dijera, gloria a Dios, hay un avivamiento, la gente se está convirtiendo, gloria a Dios. ¿Ah? No. A Jonás no le gustó el asunto. Jonás está luchando. Porque ha predicado, ha dado el mensaje, ha cumplido con lo que Dios le pidió que hiciera y ahora está viendo el resultado. La gente se ha convertido, se han arrepentido y están tratando de seguir el consejo del profeta. Escuche, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Ah? No era para estar brincando y dándole gracias a Dios y aleluya porque toda la gente se había convertido. Pero no, Jonás. Algo pasa con este hombre. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿No es esa razón suficiente para darle gracias a Dios y alegrarse? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, Dios, te ruego que me quites la vida. Después de un éxito tremendo, después de un avivamiento fenomenal, ¿no era para que estuviera brincando con el pueblo también? Pero no, ahora quiere morirse, que se acabe el asunto. Ahora, ¿por qué? Él sabía que Dios era misericordioso. Pero ¿sabe lo que Jonás quería? Escuche. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se enoja, quiere morirse, sale de la ciudad, se pone en un lugar alto donde él pueda ver lo que va a pasar al final de los 40 días. Y espera allí a ver si Dios iba a arrasar con esa gente. Pero no. Ahora mire lo que hace Dios. Él se va a ese lugar, era un lugar donde no había nada. Él levanta una enramada y se asienta allí para ver el panorama, lo que va a suceder cuando Dios descienda con ira y consuma el pueblo. Entonces Dios prepara una calabacera que crece en una forma extraordinaria. Es un milagro en sí, porque creció en una noche y le cubrió aquello, de tal manera que le produjo una sombra. Y así podía el hombre descansar, tranquilo. El calor no lo molestaba. Bien, la palabra que aparece con frecuencia en este capítulo 4 es la palabra preparar. Y eso lo vemos desde el principio. Dios preparó la tempestad, Dios preparó el pez, ahora aquí está preparando estas cosas. Dios lo tiene bien planeado. Así que le preparó la calabacera y el sol ardía que quemaba la espalda y a él no le importaba porque estaba bien protegido. Tranquilito. ¿Qué hace Dios? Le manda un gusano, prepara un gusano que se come la raíz de la calabacera y se seca en un día. Toda la sombra se fue a pique, quedó completamente desnudo, el sol lo quemaba, la calva se la quería desaparecer y el hombre gritaba por el calor. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. No solamente le quemó la calabacera, pero le manda uno de esas tempestades de viento, y ya me imagino en el desierto el polvo que eso levantaría, además del calor. Si el vientre de la ballena era lo mejor, ahora mire usted dónde se encuentra el hombre. Y dice que el sol hirió a Jonás en la cabeza. No tenía muchos pelos, creo. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. A veces así actuamos, Cuando vemos que hemos fracasado y que las cosas no han salido como nosotros queríamos, mejor es que me muera, pues.
Y entonces Dios le habla. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¡Seguro que sí! Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció? Yo lo he hecho, yo fui el que hice todo esto. Y tú te estás haciendo la vida amarga porque te quité el confort que tenías. Entonces Dios le dice, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni hiciste nada? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha